¿Aceptaría el Partido Socialista algún tipo de pacto, decía Esteban, con alguna otra persona que fuese Rajoy? Yo creo que la respuesta de Óscar López lo deja bien claro. Es que creo que sencillamente es contra natura pensar que el Partido Socialista es quien tiene que dar apoyo al señor Rajoy para gobernar. Me parece sencillamente contra natura, lo digo de verdad. Contra natura. Paco. A mí me parece una interpretación por parte de ellos absolutamente errónea. Digo, porque tú puedes desbloquear el problema constitucional que se está generando, que haya un gobierno y tú hacer la oposición de la intensidad que quieras. Pero aquí hay un aspecto que antes no hemos citado que también es muy importante, el tema de Podemos. A Podemos lo hemos dado por amortizado excesivamente pronto y elección tras elección está sacando 5 millones de votos. 5. Lo que pasa es que como se generó la expectativa del sorpaso y que se iba a sacar el 1 millón de votos de Izquierda Unida y todo el mundo, pues nos equivocamos en el análisis. Pero ahí Pablo Iglesias yo creo que está jugando la partida esta vez con inteligencia. Ha dicho, este no es mi problema, que se arreglen ellos. Si el PSOE pacta, aunque solo sea la abstención, me voy a lanzar a la yugular. Y entonces, claro, Pedro Sánchez está mirando a la vez su antipatía personal, el tema Rajoy, etcétera. Luego, la situación, el lío monumental que tiene dentro del PSOE, que todos lo conocemos, vamos, es decir, oye, un lío monumental. Mientras que en el PP todo el mundo está unido y dice, Rajoy es Rajoy y punto, y no nos movemos. Y luego el tema de Podemos. Él teme que Podemos le come el terreno. Entonces, todo esto genera... Y luego, antes de lo de antes, quería hacer un comentario muy breve del tema de la corrupción. Mira, la corrupción, si os fijáis, llevamos 7, 8 años hablando de los mismos temas, que es Gürtel, y luego... No, pero es que Gürtel está... cosas nuevas, No, siempre, si os fijáis, Paco, siempre es la misma melodía, con algunos pues apuntes diferentes, ¿no? Pero siempre es el mismo... personajes nuevos que van apareciendo. Pero personajes menores, es decir, no. Vamos a ver, el dinero que se llevan no es menor. No, oye, a ver, el dinero que se han llevado, oye, mira, los fondos reservados en su día se saquearon a lo bestia, en centenares de millones de pesetas de la época, que era más que lo que ahora. Los ERE, y no lo digo por el y tú más, los ERE, estamos hablando de 150, 200 millones de euros, no se sabe la cifra exacta. En Cataluña, no te quiero citar los Pujol, todos los partidos, desgraciadamente, en España, todos, han tenido, que han gobernado, el que no ha gobernado no tiene problemas, ¿no? Todos han tenido el mismo problema. Tú acuérdate de la transición. Sí, sin duda, la transición llegaban las maletas, ni flick ni flock, ¿no? Y era igual de ilegal que ahora, Tú me habrás oído decir 1000 veces que la corrupción no es un problema de siglas, sino de personas. Y eso me lo has oído decir. O sea, que en eso no puedo estar más de acuerdo contigo. Entonces, criminalizar a Rajoy, que es un hombre honrado... El único problema es la actitud que tenga la cúpula de un partido con respecto a la corrupción. La actitud que tenga. Y ha sido dura. Y el problema que tiene el Partido Popular, desde mi punto de vista, con el tema de la corrupción, es que en su ADN no es verdad. Está la financiación ilegal. Que no, como el suelo tenía. Eso es lo que te viene demostrando la realidad. Que allí tendrá que demostrarse mires donde tribunal, mires, Isabel, mires donde mires, aparece la financiación ilegal. A ver, hace poco un empresario lo ha reconocido directamente. Ya hay una declaración del juez de un empresario que dice, yo he pagado por dinero para financiar ilegalmente al Partido Popular. Ese es el problema. Aragón, y la sensación que da es como que eso sigue vigente. Por eso es Aragón, La Rioja, Asturias, País Vasco, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, nada, no encuentras nada, simplemente se ha concentrado todo. No, es que es verdad. ¿Dónde está la médula de...? Oye, Castilla y León es súper importante para el PP. Extremadura, como Nago, cero, ¿no? A mí me gustaría, volviendo a lo que ha dicho Óscar López de contranatura, y lo decía antes también Vicente, es contranatura que el Partido Socialista pudiese apoyar una abstención al Partido Popular. En principio sí. También era contranatura que el Partido Popular apoyase al Partido Socialista y Patxi López fuera el lehendakari. Y eso lo explicó, supongo que a Javier Maroto no le importará que yo lo haga público. Una de las veces que vino a Valencia en campaña electoral lo explicó, dice, hubo que hacer mucha pedagogía, ir sede por sede en el País Vasco del Partido Popular y explicarle a la gente que el Partido Popular iba a apoyar a Patxi López para que fuese lehendakari, porque era un momento histórico. Y porque primero, claro, ahí está, pero al final eso va a terminar
absteniéndose en este caso. Pues por eso, que ya son 2 elecciones, que ya llevamos mucho tiempo, 8 meses en funciones, yo creo que está muy bien las primeras, pero que al final habrá que sentarse dando transparencia, pero también sin mucho tuit y mucha algarada, y llegar y pactar en 4 cosas básicas y esenciales y permitir que haya gobierno cuanto antes al partido que ha ganado las elecciones y a la gente y al partido y al candidato que la gente ha votado mayoritariamente, que es el Partido Popular y el señor Rajoy. Estamos completamente de acuerdo. Entonces, lo único que te digo, responsabilidad, pero claro, si sale el señor Rivera y dice que no, pero que luego abstención, pero la mía no es la culpa. Primero que decida el PSOE y le tira la pelota al Partido Socialista, y el Partido Socialista tiene muchos problemas internos y externos, que todos los conocemos y los sabemos, y es una cuestión también orgánica la que pesa, pues bueno, al final solo no cabe otra posibilidad más que terceras elecciones, y la gente al final de verdad nos va a correr a gorrazos, sin perdón. Isabel, por la expresión. citabas antes casos de corrupción, citabas el de Asturias, el caso Marea, Partido Socialista, está visto para juicio. Que nunca ha salido nada. Citabas el caso Plaza, más de 100 millones. Aragón, efectivamente. Y el citabas, caso déjame que te recuerde, informaciones que han ido saliendo en estos meses. El propio Chimo Puig, presidente, en estos momentos con el respaldo de Compromís y de Podemos, en Valencia, en tu comunidad, Chimo Puig paraba una de las comisiones de investigación que le afectaban directamente a él, en una investigación sobre Cárnicas Morella. El Partido Popular en esta legislatura hemos votado todas a favor, o en abstención, pero a favor de todas las comisiones de investigación. Nos están revisando por activa y por pasiva, y sin embargo la primera que pedimos no nos la aceptan. ¿Por qué todos esos casos no saltan al debate? ¿Por qué, sin embargo, los casos del Partido Popular están permanentemente en este debate? Pues porque evidentemente en esta legislatura, en la pasada, ha habido claramente... ¿Que ha habido corrupción? Es evidente, y venir aquí y negarlo, y yo vengo de la Comunidad Valenciana, y ha habido corrupción, sí, pero los hemos expulsado, están apartados y los casos están en los tribunales, y por lo que deberíamos es que cuando los casos ya entran en los tribunales, dejar a la justicia que actúe. Lo que no podemos estar es todo el foco sobre el Partido Popular, los de Cataluña, la corrupción en Cataluña o en Andalucía, en otros partidos, pasa de forma de puntillas, y todo se centra en el Partido Popular, y luego discutiendo sobre todas las decisiones judiciales o del Ministerio Público. Y en este país, de verdad, quien determina la inocencia o culpabilidad ni siquiera es la Guardia Civil, ni el Ministerio Público, ni la UDEF, es los tribunales. Y desde luego, si alguien ha hecho algo mal, y así lo determinan los tribunales, que la ley todo el peso de la ley caiga sobre él y que sea expulsado, que es lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que no puedes estar toda la vida, continuamente hablando de este tema, que importa y mucho, pero también interesa a los ciudadanos, qué presupuesto van a tener, qué pasa con su educación, con la sanidad o con las pensiones. Eso también importa. Quiero un comentario muy rápido, que vamos a ver un vídeo. Alfonso Alonso, cito la noticia, es el candidato ya comunicado, ya declarado, del Partido Popular para las elecciones vascas. 25 de septiembre, la misma fecha en la que hoy mismo se comunicaba que va a haber elecciones precisamente en Galicia. Cuidado, porque son 2 plazas que, en caso de que hubiese elecciones, serían las elecciones antes de esas generales. Y son 2 elecciones en las cuales, por ejemplo, el Partido de Ciudadanos no tiene una gran presencia, ni en Galicia ni en el País Vasco, con la consecuencia de imagen que podría tener ese tipo de elecciones autonómicas de cara a la recta final de esas elecciones generales, en caso de que las hubiese. Alfonso Alonso, persona, y quiero que recuperemos un vídeo, lo hemos visto, queremos mostrárselo, de qué es lo que le ocurría a él. Él ha sido alcalde de Vitoria y le han ocurrido cosas como esta. Atención al vídeo. Alcalde, pues él muy valiente, saludando a todos delante de los escudos, en fin. ¡Ay, qué coraje tiene Alfonso Alonso! Ahí vemos a todos los peques en primera fila saludando también, y mucho color naranja, y nuestro alcalde, que la verdad me tiene impresionada, que está recibiendo pues todos los corchos, o gran parte de ellos, de la primera fila de la Virgen Blanca. En fin, ya nos contará el día 6, que va a estar en nuestro especial, pues esa actitud de valiente o no que ha tenido en ese momento. Inconsciente, no sé, la verdad me está sorprendiendo el alcalde. Porque es una cosa un poco de incitar a la gente. Sí, no sé. Estábamos hablando de esa primera bajada, de todo lo que ha ido cambiando también, que se quemó un día la torre. Bueno, un huevazo que le ha caído a Alfonso Alonso, y el que se peina. Yo la verdad que yo creo que no he visto nunca esto, se limpia. Isabel, ¿qué estrategia puede tener el Partido Popular? Porque son territorios, País Vasco, luego vamos a hablar del tema del desafío en Cataluña. ¿Qué estrategia va a plantear? Porque escenas como esta, a esto se llegaba en la época en la que él era alcalde de Vitoria. Vuelve ahora, vuelve como candidato, veremos qué es lo que ocurre.
pero son terrenos que en estos momentos, País Vasco menos, pero desde luego sí, el gobierno catalán está en un desafío abierto. Hoy mismo veíamos como el Tribunal Constitucional le tenía que parar los pies, ellos ya han anunciado que lo van a desacatar, que les da olímpicamente lo mismo. ¿Qué estrategia se puede tener? Yo creo, en primer lugar, felicitar a Alfonso Alonso por su candidatura. Yo creo que va a ser un magnífico candidato y además me da la impresión, es una vibración que tengo, que va a sacar buen resultado, va a mejorar los resultados del Partido Popular en el País Vasco. Yo creo que está muy claro, es decir, esto empezó, incluso ya empezó con Zapatero, una especie de cordón sanitario contra el Partido Popular. El Partido Popular hay que apartarlo, con el Partido Popular no se puede negociar, a los candidatos del Partido Popular hay que vetarlos, y esto no solamente con Rajoy, estamos viendo en comunidades, por ejemplo, la valenciana, donde no gobernamos, en organismos estamos proponiendo a personas y el actual gobierno se está, decididamente está vetando a muchos candidatos del Partido Popular. Yo frente a esto solo hay, desde luego, unas imágenes reprobables totalmente, porque al final ese señor Alfonso Alonso era el alcalde porque así lo habían querido los ciudadanos y al final siempre se ataca a los mismos, pues mucha contundencia, aplicación de la ley, del Estado de Derecho y desde luego salir a la calle, porque lo que quieren es quitarnos. Que parecen cristales, no son cristales, son los escudos de la policía. Lo que quieren es que el Partido Popular, ya se hizo al principio toda la izquierda mediática y la izquierda política en lo duro de la crisis, cuando hubo que tomar medidas, pues la agitación social en las calles, para que el Partido Popular perdiese ese contacto, y lo perdimos en parte. Yo creo que no hay que tenerle miedo a la calle, hay que salir y hay que defender nuestro proyecto político y a nuestra gente. Carmelo, os cito sin más el dato de la candidata elegida para el Endacari por parte de Podemos. Es la hermana de Zabala, de Lasa y Zabala, de la famosa historia que en el caso del Partido Popular del País Vasco, a mí me parece que ha tenido un comportamiento heroico. Lo digo, y lo he dicho muchas veces. Particularmente en el País Vasco, afortunadamente ahora el panorama es otro, pero ha tenido un proceder verdaderamente, una resistencia heroica. A mí lo primero que tengo que decirte es que me repugnan esas imágenes. Lo segundo que se me ocurre es cómo envejece la política, porque no hace un siglo y la verdad es que ahí se le ve como un guayabo al señor Alonso, y ahora pues ya es un señor bastante más maduro, o sea, y no hace tanto tiempo de eso. Esta elección, bueno, pues para felicitarle, pero no sé si le hace muy feliz a Alfonso Alonso ser el candidato al Endacari. Él estaba de ministro de Sanidad, es un tipo, digamos, de los que ha llegado alto en lo que es el organigrama del PP y tiene una posición de fuerza importante, y ahora tiene que ir a defender un territorio que el PP lo tiene mal, porque las expectativas electorales que le dan las encuestas pues son complicadas. ¿Para qué vamos a negarlo? Y tiene que ir, pero claro, después él mismo fue el que se cepilló políticamente hablando a Arantxa Quiroga, y por tanto ahora pues prácticamente tenía casi la obligación de aceptar esto. O sea, no sé si es lo que más le pide el cuerpo después de la progresión política que ha hecho tan grande el señor Alonso, y creo que con mérito, porque a mí me parece un político válido, y además de los que prometen. Entonces no sé si está feliz. En cualquier caso, sí que es un buen candidato, pero ya digo, muy difícil papeleta tiene. Parece que sí que está feliz, ¿no? Sí. Porque en los momentos difíciles también son oportunidades, ¿no? Sí, a mí también cuando me ofrecieron la presidencia del Partido Popular de la Comunidad Valenciana no era nada fácil, y con mucho trabajo y esfuerzo. Es verdad que no es lo mismo, pero yo estoy convencida... Es que él es ministro de Sanidad. Estoy convencida... Ahora ya no dices en funciones. Pero con muchas posibilidades de haber sido lo que hubiera querido, porque era un hombre... A mí me parece que es un hombre válido. Es una persona joven. Exacto, le queda todavía mucho camino, parece... Ya no tanto, Bueno, hombre, no, vamos a ver. Le miras cuando era alcalde, le miras ahora y... Es evidente que Alfonso Alonso es una de las figuras importantes del Partido Popular. Es el líder del Partido Popular del País Vasco. Yo, de verdad, querido Carmelo, no me guiaría ya tanto por las encuestas, ¿no? Yo creo que el Partido Popular, y acuérdate de lo que te digo, va a sacar un buen resultado en el País Vasco, porque además está todo el tema de Podemos, que eso hay una parte del electorado que le motiva al PP. Vamos, lo de Podemos le viene muy bien, y no lo digo con ironía, sino claramente, porque claro, la gente dice, cuidado que viene Podemos, ¿no? Para y eso movilizar. se ha visto, ¿sabes? Se ha visto en esta sede y va a seguir movilizando, y mucha gente lo dice. Por tanto, Alfonso Alonso ahora va donde le toca, le corresponde ir. Hubiera sido muy raro
que el presidente del PP del País Vasco dijera, no, yo sigo de ministro. No. ¿Sabes? Es un tipo serio y yo creo que es una muy buena opción para el PP. Muy buena. Quiero que avancemos hacia el tema de Cañamero, porque hay partidos a los cuales parece que les toca menos esto de los casos de acusaciones de corrupción. Vamos a dejarlo en acusaciones. De momento es una información que está filtrando o está sacándose a partir de una investigación, de una auditoría que realizó el propio Partido Socialista. El Partido Socialista, previamente a la etapa de el SAT, Cañamero, etcétera, en esta población, en el Coronil, fue quien ostentaba en aquel momento el poder, quien tenía el mando municipal. La información que están sacando apunta, vamos a ver el vídeo, a que 3 hermanos habrían conseguido una vivienda después de precisamente hacer determinadas promociones de vivienda pública y habrían sido asignadas a 3 hermanos de Diego Cañamero. Y además, lo que aporta la información de ABC, como novedoso totalmente, es que cuidado porque incluso un cortijo con 63 hectáreas, allí se habrían metido inicialmente 7 familias a vivir, de las 7 familias habrían marchado todas, menos una. Qué casualidad, la familia formada por el hermano de Diego Cañamero y su mujer. Vamos a ver el vídeo. Hoy hemos conocido en una publicación del diario ABC que el ex líder del SAT facilitó casas y una finca pagada con subvenciones públicas a su familia. Una casa cortijo de 63 hectáreas que es propiedad del SAT y que controla el hermano de Cañamero para sus negocios turísticos como casa rural. Investigaciones desveladas en la auditoría realizada por el anterior gobierno local del Coronil revelan cómo benefició a sus familiares cuando fue alcalde de la localidad durante los años 90. El ahora diputado de Podemos por Jaén se justifica en una entrevista en ABC de esta forma. Tenía 3 hijos, era un jornalero en paro y aparece el primero de los solicitantes en la lista. ¿Cómo voy yo a quitar ese derecho a esas criaturas? Nunca intervine en el reparto de las viviendas, promovimos 500 casas. Si pueden demostrar que yo los favorecía en algo concreto, estoy dispuesto a dimitir de todo. El dirigente jornalero resta importancia a estas informaciones, mientras desde su grupo en el Congreso no se dan más explicaciones sobre estos escándalos. Bueno, pues la información alude, como citaba el vídeo, directamente a ese cortijo, 63 hectáreas en la zona del Bosque, en Cádiz. La finca incluye ese cortijo que citábamos. Fue adquirida con una subvención pública, con dinero público de 162.000 euros en el año 88. Tenía que haber sido una especie de modelo de explotación agrícola compartida. En estos momentos quienes lo están gestionando son el hermano de Diego Cañamero y su mujer. Cortijo y 63 hectáreas. Con el caso previo de esas viviendas asignadas, decía él lo niega todo, Diego Cañamero, Isabel, él niega que se hubiesen concedido a dedo, que hubiesen sido compras de terrenos pensando en que posteriormente lo iba a gestionar el hermano de Diego Cañamero. La cuestión es que en estos momentos las 3 viviendas fueron asignadas. Las 63 hectáreas del cortijo lo gestiona su hermano. ¿Esto lo llamamos corrupción o cómo lo llamamos? En su caso no es corrupción, ¿no? Tiene toda explicación. Yo solamente quiero pensar, o lanzo la pregunta, si esto le hubiese pasado a alguien del Partido Popular y además si hubiese sido del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Hubiésemos abierto todos los telediarios, la Sexta y la 4 nos estarían dando mañana, tarde y noche, y todos los medios de comunicación. Simplemente les exigimos la misma receta que ellos van pregonando, esa superioridad moral que parece que tienen los de Podemos, pues tienen que demostrarla en estos momentos. ¿Y cómo se demuestra? Dando explicaciones, compareciendo, sometiéndose a las preguntas de los medios de comunicación, exactamente lo que hemos hecho nosotros, comparecer, que no era fácil, dar explicaciones, una pregunta y otra pregunta y ruedas de prensa de 1h30 y de 2 horas, y eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que a estos les tienen todo permitido y a mí me gustaría que diesen explicaciones. En mi tierra hay una cosa que se dice, que se entiende muy bien, que se llama consejos vendo, para mí no tengo. Es decir, la gente que predica transparencia tiene que ser más transparente que nadie. No es que la lupa esté sobre ellos, no. Es que cuando tú vas con la transparencia por delante, no puedes hacer de un tema así un asunto familiar. Da la sensación de que todo se queda en casa. Qué casualidad, que sean hermanos, primos, cuñados. Oye, de verdad, y aparte que efectivamente él ha venido aquí al Congreso de los Diputados levantando una bandera. Y esa bandera pasa por la transparencia total. No se le va a exigir más que a los demás. Él mismo tenía que exigirse, puesto que es lo que predica. Simplemente lo que decimos es que esto habrá que aclararlo. Yo no digo que es ilegal porque no lo sé, lo desconozco, pero que feo es
pues sí que es, y además ellos hablan con mucha ligereza, enseguida se le pone un calificativo de delito a las cosas. Y oye, llevan a la fiscalía. Creo que de verdad tiene que dar una explicación, porque es diputado. Ni más ni menos, un diputado, un representante del pueblo. Loles es decir, López. por esa regla de 3 tiene que hacer lo que exigiría al del PP o al del PSOE. Muy rápido, que nos está escuchando ya Loles López, secretario general del Partido Popular en Andalucía. Tiene una pinta esto bastante mala, pero que los medios de comunicación son injustos, no estoy de acuerdo. Mira, la finca costó 160.000 euros, tenía 60 hectáreas. Nosotros publicamos otro día en El País que el Ayuntamiento de Pozuelo gastó en un árbol 140.000 euros, que se ha muerto. O sea, pongamos las cosas en su sitio justo. Y luego otra cosa que tampoco entiendo, si había 7 familias y se fueron 6... no, 8 familias se fueron 7. No parecía un sitio muy maravilloso para vivir, no parece un regalo especialmente regalo. Y no defienda a Cañamero, pero le veo algunas cosas que no tienen mucha Vamos a preguntárselo a Loles López, que nos está escuchando, secretario general del Partido Popular en Andalucía. Loles, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Loles, ¿era un sitio muy malo o es que alguien se ha encargado de que ese sitio sea aprovechado en exclusiva por el hermano de Cañamero más las cuñadas? Lo digo porque voy a leer parte de la información que hoy publicaba ABC. Se mantiene la fórmula de una cooperativa, fue adquirida con dinero público, con esos 162.000 euros, el 14 de junio de 1988. Pero en estos momentos se están repartiendo a partes iguales 33,33% el hermano de Diego Cañamero, José Manuel Cañamero, y 2 cuñadas. La explotación aparece a tercios, es decir, en estos momentos lo estarían gestionando como si fuese una especie de alojamiento de turismo rural, pero sacando ellos los beneficios. ¿Cómo se consigue esto, Loles? Bueno, eso es la noticia que hemos tenido hoy a través de los medios de comunicación. Decías antes si el sitio era muy malo o si algo se había hecho mal para que las demás familias se hayan ido. Hombre, a mí me sorprende, si tan malo es el sitio, que algunos se queden, y curiosamente, ¿quién se queda, no? La familia del señor Cañamero. Pero, Carlos, esa es la noticia que estáis dando hoy, que estáis hablando en el programa, en la que hemos conocido todos. Lo curioso, y no tan curioso desgraciadamente, es que eso nos sorprende aquí. Nos sorprende aquí porque estamos hablando, pues, de los mismos señores que hemos visto aquí asaltar supermercados o que los hemos visto ocupar fincas, y yo creo que aquí primero tienen que dar explicaciones. Lo que nos exigirían a todos, explicaciones, pero por lo visto para ellos esto es algo normal, los demás tenemos la obligación de explicar y ellos no. Y después está claro que subyace una doble moral que vemos que además es extensible no solo a este señor, sino a otros miembros de su partido. Habéis estado comentando el caso de Echenique o el caso de Rejón. Por tanto, yo creo que lo primero que tiene que hacer es dar explicaciones, pero esto no pinta absolutamente nada bien. Curiosamente, una finca adquirida con dinero público, que al final está aprovechándose de su uso, pues un familiar del señor Cañamero, y ya viene con antecedentes de familiares suyos que también adquirieron viviendas de protección pública supuestamente de forma irregular. Por eso, tal como comentabais, aquí lo primero que tiene que hacer es dar explicaciones. Pero a mí hay algo que me sorprende cuando hablan estos señores, ¿no?, que se autodenominan la nueva política, y permítanme que les diga muy humildemente y desde mi opinión que es la parte más vieja y oscura de la política, y eso representan allí donde han gobernado desde hace muchos años, porque recordemos que este señor fue alcalde en 1987 ya, y viene ahora hablando de la nueva política. Hombre, yo creo que un poco de modestia no le vendría mal. Y por otra parte hay algo que especialmente que a mí me duele, Carlos, y me duele porque yo recuerdo cuando este señor llega al Congreso y dice que va a representar a la Andalucía del Interior. Mire, yo soy de la Andalucía del Interior. Yo soy alcaldesa de un pueblo de 13.000 habitantes del interior de la provincia de Huelva. Y os puedo asegurar que la Andalucía del Interior no tiene absolutamente nada que ver con este señor ni con muchos de sus compañeros. La Andalucía del Interior está formada por personas honestas, honradas y trabajadoras. Esa es la verdadera Andalucía del Interior. Y para nada, personas de este tipo vienen a representarla. Te doy, Loles, más datos de los que aparecen en esa información de ABC, porque no llego a entender muy bien cómo algo que se paga con dinero público acaba posteriormente inscrito en una parte, porque de hecho está publicitado como una, leo literalmente, casa rural para amantes precisamente del turismo rural, casa cortijo para amantes del turismo rural. Supuestamente estaría a tercios ese negocio entre, lo citaba antes, el hermano de Diego Cañamero y 2 personas, 2 cuñadas. Da la casualidad de que las cuñadas de Diego Cañamero son a su vez hermanas de la diputada andaluza María del Carmen García Bueno.
¿cómo se puede hacer un cambio en el cual aparecen como los explotadores de ese cortijo gente que está sobre un terreno que ha sido pagado con dinero público? ¿Cómo se puede hacer ese cambio? ¿Cómo se puede hacer esa inscripción? Bueno, yo no tengo la respuesta para eso, no sé cómo se puede hacer, pero precisamente los datos que estamos teniendo conocimiento son exactamente los que tú has detallado, Carlos. Con lo cual estamos hablando de una diputada andaluza que está vinculada familiarmente, digo, y estamos hablando de dinero público. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el partido que gobierna Andalucía, que es el Partido Socialista, y hablamos de dinero público, de que esa finca se adquirió con dinero público, lo primero que tiene que hacer es pedir explicaciones. Porque estamos hablando de dinero de todos los andaluces, que supuestamente se da con un fin y un objetivo y acaba con otro muy diferente. Y eso es lo que yo esperaba hoy, que el Partido Socialista saliera en esa línea de pedir explicaciones y que las pida también en sede parlamentaria, que es su obligación, porque insisto, estamos hablando de dinero público. También es verdad que eso era lo que yo esperaba. También tengo que decir que no me sorprende ese silencio que se ha producido. Lo entiendo, verán, lo entiendo. Lo respeto, pero no lo comparto, porque estoy acostumbrado también, estamos acostumbrados en Andalucía a ver cómo el PSOE gobierna en muchas ciudades precisamente con el apoyo de Podemos y cómo Podemos gobierna, por ejemplo, en Cádiz con el apoyo del PSOE. No sé si en ese pacto tácito que tienen en muchísimas localidades y en muchísimas ciudades donde no han conseguido ser la lista más votada, pues también implica que se guarde silencio en sede parlamentaria sobre temas de este tipo. Pues Dolores, muchísimas gracias, Loles. Leo sin más, para que lo escuches, la explicación que ha dado Diego Cañamero. Ha dicho, son 60 hectáreas de Monte Malo. 60 hectáreas de Monte Malo. Otras 7 familias no querían vivir allí y se fueron. Ellos se quedaron. Tienen unas lechugas allí plantadas y además se ha hecho un poquito de viviendas, lo leo literalmente, para turismo rural. Vive con eso. ¿Eso es malo? ¿Qué ilegalidad hay? Está hablando de explotar 60 hectáreas, que las califica de Monte Malo. Isabel, Paco, muchísimas gracias, Loles, por habernoslo explicado. ¿Esto es ilegal? ¿No es ilegal? ¿Ante qué estamos? Lo que me sorprende es que establezcamos el corte en el importe, sí, ¿no? Es decir, si no en la ética pública, ¿no? Hablaba antes Carmelo, en Estados Unidos esto sería un gran escándalo. En Estados Unidos tú dimites, efectivamente, es otra sociedad, ¿no? Pues por utilizar un billete de avión de forma incorrecta, por tener una chica o chico a tu servicio en tu casa ahora vamos a hablar declararlo, de eso. Por saltarte un semáforo rojo, por muchas cosas, ¿no? Aquí, en cambio, esto es del cambio, hay gente honrada, sin lugar a dudas, pero lo que sí que hay es el puro amiguismo histórico español. No, sí, déjame acabar, si me permites un momento. Hemos visto pues cómo la alcaldesa de Madrid colocaba a su sobrino y decía, es que es un tag. Digo, hombre, solo faltaría que colocara a un analfabeto, con perdón, ¿no? Que estaba colocado. No, pero sí, con colocado, el más alto nivel de funcionario. Vamos a ver, eso me lo conozco muy bien, si me permites. No es lo mismo para un funcionario ganar 50.000 euros que ganar 90.000 euros. No es lo mismo, ¿eh? Te digo que hay una diferencia notable. Pero bueno, hemos visto cómo Rita Maestre colocaba a su papi. Oye, pues está muy bien que era la familia. Y así sucesivamente, que ponían de jefe de urbanismo de Madrid a un chico que lo único que tenía era un doctorado en arquitectura y que tenía experiencia cero, para que así el marido de Carmena mandara. En Valencia, bueno, en Valencia han convertido en el amiguismo descarado. Vamos, el propio presidente de la comunidad favorece a su hermano. A su hermano. Tú imagínate que Ana, y perdón por citar a Ana Botella, multiplicado por 10 las ayudas. Y tú imagínate que eso lo hiciera Ana Botella. Ana Botella, ¿sabes? Sería el escandalazo. Y aquí no pasa nada. Si lo hacen el Ayuntamiento del Cambio, no pasa nada. Por intentar ser precisos, yo tengo la impresión de que este asunto que se ha descrito aquí, a mí me faltan todavía muchos datos, no veo tanta ilegalidad ni veo tanta corrupción como lo que se podría definir como nepotismo. Nepotismo sí, desde luego. Hombre, yo quisiera saber, en ese reparto de viviendas a la que le tocó a 3 hermanos de Cañamero, pues si se quedó alguien sin vivienda que tenía tanto derecho o más que ellos. Eso es lo que yo me preocuparía. Entonces sí que ahí ya estaríamos hablando de una actuación, desde luego, que rozaría lo delictivo. Y luego, en el caso de la finca esta, pues parece que la operación no tiene visos de ilegalidad, pero sí que volvemos a lo mismo. O sea, qué curioso, qué casualidad que sea la familia de Cañamero la que esté ahora aprovechando de esa subvención y de esa finca. Entonces, a mí me parece que es casi, diría, a primera vista, un modelo de nepotismo clarísimo. Y como es verdad, y ahí es donde yo creo que hay que insistir, que ellos
no dejan pasar una. Ellos ponen bajo sospecha cualquier cosa. Que, bueno, os doy más datos a veces con razón, otras veces no tanto. Cañamero, pues entonces, hombre, Diego Cañamero ha alardeado él de ser el jornalero, el primer jornalero que llegaba a diputado. Bueno, en la familia desde luego hay más cargos públicos. La sobrina Irene Lara Cañamero es concejala de Seguridad, Fiestas y Deportes en el Coronil. ¿Por qué partido? Por el mismo del que estamos hablando. Ganemos. Un hijo de Diego Cañamero, José, también fue concejal del Coronil durante 2 mandatos. Es decir, él habrá sido el primero que llega a diputado. Ahora, la familia, desde luego, tiene conexiones políticas. El problema, yo por lo que decía Carmelo, estará conmigo que el nepotismo también es una forma de corrupción. Bueno, el nepotismo también es una forma de corrupción. Para distinguir, es una forma de corrupción porque le estás quitando y privando oportunidades a otras personas ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor... Que el nepotismo puede no caer en la ilegalidad, por eso lo distingo, Isabel. No, pero vamos, pero sí, pero también es una forma de corrupción. Lo digo porque, ¿os acordáis? Creo que fue la sobrina de Guindos para una plaza de libre designación. Y la hija de Miguel Arias Cañete. Con unos currículums impresionantes, se lió la mundial. Y claro, decía antes Maruenda, en el caso de Valencia, todos estos casos, y en el caso de Valencia, la señora Oltra que va por todos los platós hablando de lo malo que somos, resulta que el señor Ribó coloca a su hija en un instituto público, en un instituto 100% público de la Generalitat Valenciana, y cuando le preguntan a la señora Oltra dice, hombre, es que los familiares de los políticos tendrán que trabajar. Sí, pero mire usted, han contratado a la hija del señor Ribó, saltándose todo procedimiento, la han baremado 2 veces y la han llevado a los tribunales. Y la FE, en fin, y seguiríamos en el caso de la consejera de Sanidad, la consejera de Sanidad, el asunto es que, evidentemente... Lo mejor, la número 2 de Sanidad que ha tenido que dimitir, de la cuerda de la señora Oltra. Aquí lo mejor es que ellos tienen que dar, lo decía Esther, lo mismo que predican respecto a los demás. Si tú estás exigiendo un listón muy elevado y mucha transparencia, tienes que comparecer y decir, esto es lo que hay. Leía esta tarde que, bueno, vimos al diputado Cañamero ir al Congreso de los Diputados con una camiseta que ponía Bódalo. Sí. Leía esta tarde en algunos medios que lo han publicado que no sé si es su cuñada o su hija, quien también es la abogada defensora de Bódalo. Oye, que efectivamente será casualidad. Sí, pero qué casualidad si cualquiera de los diputados cuya hija está defendiendo a alguien que está en la cárcel va con una camiseta, con esa cara, ¿qué estaríamos diciendo? Por eso digo que de verdad, como son muy sueltos, utilizando un poco la expresión de Carmelo, ¿no? Efectivamente son muy sueltos a la hora de señalar. Señalan mucho y con un dedo acusador muy grave. Se les tiene que exigir lo mismo, no digo más, pero lo mismo. Cuando aquí veamos a un diputado, que a mí no me gusta, porque yo creo que el Congreso de los Diputados, en fin, el hacer ese tipo de eslogan o de reivindicaciones, de ese modo a mí no me gusta. Pero más allá de eso, si yo mañana veo un diputado del Partido Popular con una camiseta de un señor que está en la cárcel, por lo que sea, porque está en la cárcel, y pone su nombre, espero que ellos no hagan lo mismo. Pero mira, yo quería citarte ahora que me manda una buena amiga, muy breve. A Isabel Bonich, y le voy a dar entrada a Isabel Díaz Ayuso y te doy la palabra para que nos des estos datos. Lo mismo. Paco. Vamos a ver, mira, una muy buena amiga, por cierto, de Ciudadanos, me manda mensaje y me dice, el amiguismo de Colau, colocando a un amiguete en el cartel de la Merced. La mujer de Pisarello la coloca y se queda tan ancho. El marido de Colau. Es decir, dice, no, le hemos comprado el partido, pero colocado. La de Oriol Badía. Es decir, todo de parejas sentimentales colocadas a dedo. Y eso lo hace la alcaldesa, que es mi héroe, es mi icono, lo digo siempre. Digo, porque sin estudiar nada, no te digo, yo no te digo en serio, sin estudiar nada, sin cobrar nunca a otra cosa que no sea del sindicato ese que tenía montado y tal, llega alcaldesa de Barcelona. Yo a mis hijas les diré, no estudiéis, dedicaos a la pancarta, querido Carmelo. Esa es la nueva política, es que la segunda ciudad más importante de España está en manos de una señora que lo único que hace es hacer propagandismo y hacer operaciones de ese tipo. ¿Te parece bien, Carmelo? No creo, tú eres un hombre que crees en el mérito y el esfuerzo, no en el amiguismo. Voy a presentar a Isabel Díaz Ayuso, que se incorpora con nosotros, y os doy más datos. Previamente a que se encargasen ellos precisamente de este cortijo más 63 hectáreas, hubo una reforma para instalar, de hecho, un transformador de electricidad, 6.000 euros. Fue cargada también contra el erario público. Isabel, vosotros que estáis en esta historia de intentar buscar
si los casos de corrupción de los demás se equiparan a los casos de corrupción de los vuestros. Tú tienes la sensación, vamos a entrar ahora con el tema de Echenique y las explicaciones que ha dado él sobre ese asistente que tenía desde el año 2012 sin contrato y sin pagar a la Seguridad Social. Bueno, la explicación que ha dado es que él pensaba que, claro, que tenía que pagar la cotización el propio trabajador. ¿Tú tienes la sensación de que estos casos se tratan con más benevolencia cuando afectan a este tipo de partidos? Hablo de Podemos. Eso por descontado. Lo que pasa es que, claro, cuando suceden uno, al final no se quiere amparar en el y tú más. Entonces, yo entiendo que nosotros estamos y hemos pagado duramente por supuestos y por otros muchos casos de corrupción que sí que han existido en el Partido Popular. Lo que pasa es que, efectivamente, cuando se trata de casos de otros, sí que parece bueno, que son más livianos, que no importan tanto y se dejan escapar. Y además no es un caso suelto, es que al final cada uno de los máximos representantes de Podemos están siempre al final, si no señalados, involucrados, implicados en casos de todo tipo. Véase becas de estas Black, véase informes que luego se ocultan a Hacienda millonarios que no se sabe su procedencia, pagos en B a la tuerca, etcétera. Entonces, al final, bueno, todo lo que rodea a Podemos es siempre lo mismo y luego ves sus cuentas y ves las explicaciones que dan y siguen echando la culpa al sistema. Echenique es ahora ejemplo moral, ha dicho Pablo Iglesias. Además de eso... La actuación de Echenique es un ejemplo moral. Sí, sí. Y hoy mismo en la cuenta de Ahora Podemos seguían echándole la culpa al sistema y diciendo que ellos eran los precursores de una España casi moral. O sea, vas a sus cuentas y siguen no solo echándole las culpas a los demás, sino que además, bueno, se arrogan ser los representantes de la dignidad, de la moral y bueno, yo creo que hay que hacer un poco más de autocrítica, reconocer cuando alguien hace las cosas mal. Estoy en plan defensor de Podemos. Tenéis muy claro que trabajando 1 hora al día tienes que pagar la seguridad social. Que no lo sé, yo le pregunto, porque un segundo y nada más. Sí. El lío este de las asistentas en las casas, la gente no lo tiene muy claro, O sea, hay mucha gente, seamos un poco serios, que no le voy a defender, si es que no, pero quiero también dejar claro que no te creas que yo tengo tan claro que todo el mundo paga la seguridad social de las asistentas. Yo creo que también hay una posibilidad de ser autónomo. Pregunto, no lo sé. Vicente, os lanzo una pregunta. ¿Cómo podemos saber que trabajaba solo 1 hora si no tenía contrato? Lo que me parece mal, hay dos cosas que me parecen mal de este caso, a mí. Uno, que si tenía un sueldo casi de 3.000 euros, que no es un sueldo bajo, tenga una ayuda por discapacidad. Que yo no sé si eso es compatible. Y en segundo lugar, si cuando tenía a su asistente, él era diputado, era eurodiputado. Porque el sueldo de un eurodiputado no son 3.000 euros. Es muchísimo más. Que otra cosa es que él lo da al partido. Si lo da al partido como si se lo quiere jugar. Eso no claro, él tenía un sueldo importante. Primera, porque él es investigador del CSIC, que es funcionario, es decir, por oposición, y luego tenía, yo me imagino que además es legal, es un gran dependiente. Por tanto, un gran dependiente tiene que tener tiene unas ayudas especiales y más en su caso, ¿no? Otra cosa es verdad que en este país eso no tiene sanción moral, que lo sepamos, ¿no? Es decir, eso que está mal, es decir, hay que decirlo. Yo me llevo además muy bien, Carmelo lo sabe, con Echenique, tenemos muy buena relación personal, pero es que forma parte de la cultura española, es decir, la cultura española se sustenta desgraciadamente en cómo defraudar a Hacienda y a la Seguridad Social. Es el deporte nacional. Este país, y lo quiero decir con enorme claridad, digo porque es una realidad, es parte de nuestros problemas económicos, es el país de Europa donde proporcionalmente se paga menos IVA en comparación al PIB. Es espectacular. Pero Paco, ganamos claro que tiene que pagar la Seguridad Social, ¿cómo? ¿Lo tienes claro? Yo no lo tengo Alguien tenía que pagarlo. No, pero te pongo el ejemplo de que... Pero es como las tarjetas, no quiero que se interpreten mal la comparación, ¿no? La gente dice, bueno, mejor no lo sé. Oye, ¿sabes qué más da? ¿Sabes? Un poco es la excusa que os han puesto. Es decir, yo lo entiendo. Es decir, oye, pues aquí la gente más desfavorecida. Es decir, hay una cultura, ¿no? Pero te digo, eso me traerá problemas porque estoy exculpando a Echenique, que se me echarán al cuello, no me importa. Digo, porque aquí la gente es lo de qué país funciona eso también de con IVA o sin IVA. Bueno, y es terrible. Entonces, o empiezan los cargos públicos a ser ejemplares y decirle al cuidador, oye, entérate si tienes que pagar con la gestoría. Yo entiendo, yo acepto lo que tú me dices, pero alguien tendría que haberlo preguntado. Pues oye, no. Se lo vamos a preguntar en unos momentos a Marcos García Montes para que nos dé datos de legalmente qué es lo que tenía que haber hecho. Porque claro, hay un problema. Al no existir ningún tipo de contrato, todo lo que se diga no dejan de ser versiones puramente verbales. Es decir, habría que fiarse de si lo tenía 1 hora, de si lo tenía 2 horas, de si lo tenía 3 horas. La cuestión es que el propio Echenique, cuando hablaba del resto, lo hacía de esta manera. Cuando hablaba de los demás que tenían este tipo de situaciones, cargaba las tintas de esta forma. Atención.
Que se vuelva a pagar la seguridad social a las cuidadoras familiares, porque es una vergüenza que se tenga gente trabajando sin pagarle la seguridad social. Es una vergüenza. Esa era su propia sentencia. Nos vamos un momento a publicidad, volvemos y le preguntamos a Marcos García Montes si esto es legal o no es legal. Los Ruiz usan todos estos platos durante un año y les gusta que estén siempre limpios y brillantes. Pero quedan